continuamos con la 12ª conferencia magistral a cargo de nuestro excelente ponente, el doctor en Derecho Penal Eduardo Barbosa Orias, que nos visita desde Costa Rica. Y a cargo de la moderación estará el licenciado José Cruz Galarza. Bienvenidos y vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Bueno, sí, bien, el licenciado Eduardo Barbosa Orias es licenciado en Derecho, ejerciendo en forma liberal la carrera de abogado, penalista y notario desde el año 1993. Ha sido profesor universitario y también fungió como alcalde de la ciudad de Puerto Limón, en Costa Rica, del año 2007 al año 2011, mediante una elección popular. Ha participado en congresos en sedes como Francia, en el puerto de Santander, España, Miami, Estados Unidos, Brasil, en Florianópolis, entre otros. Nos va a participar con la ponencia denominada La justicia restaurativa para la víctima dentro del proceso penal, el criterio de oportunidad del imputado en busca de un resultado efectivo en la verdad real de los hechos y la prisión preventiva. Nuevamente le damos un aplauso a nuestro ponente, el licenciado Eduardo Barbosa Oria, que nos visita desde Costa Rica. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Efectivamente, me traslado desde Costa Rica. Yo resido en la costa atlántica, en el puerto más importante de Costa Rica. Muchas gracias, don José, perdón. Desde ahí pues he fungido como abogado con oficina abierta durante más de 25 años. He sido invitado para este congreso y el cual pues para mí es un honor venir esta tarde, estar con ustedes, conversar un poco, más con el ánimo de poder interactuar en lo que respecta a temas tan importantes, tan fundamentales, tan cotidianos en nuestra legislación, como son pues los que se mencionaron anteriormente, entre esos la prisión preventiva, la justicia restaurativa y el criterio de oportunidad. Bien, es sabido para nosotros los operadores del derecho penal que el derecho penal es una ciencia muy cambiante, con jurisprudencias nuevas, con reformas nuevas y demás. Y también pues debemos tener claro que nuestras legislaciones en el derecho comparado pues efectivamente marcan algunas diferencias de país a país. Vamos a tocar primeramente un tema pues que algunos consideran un tema muy cuadrado, un tema muy con resultados definidos, cuál es la prisión preventiva, situación que del todo pues por lo menos yo no comparto que sea tan cuadrado. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva como tal no es una fórmula matemática. Necesariamente para hacer mi deposición tengo que hablar con ustedes sobre experiencias y casos personales que he conocido y llevado en mi vida que nos ubicarán en una mejor ejemplarización de lo que yo considero que es lo que podría terminarse como el resultado de una solicitud de prisión preventiva. Todas las medidas cautelares, y así lo establecen nuestras constituciones, todas las medidas cautelares son de carácter excepcional. El sistema acusatorio, que es el cual pues opera en mi país particularmente, es donde la carga de la prueba le corresponde específicamente al Ministerio Público. El Ministerio Público es el que lleva toda la etapa de instrucción hasta terminar con lo que se llama la etapa intermedia, presentando una pieza acusatoria o bien o con una solicitud de sobreseimiento a favor del imputado, según arroje la investigación que se lleva a cabo. Este tema lo vamos a tocar más adelante, ahondaremos más en esto. Sin embargo, debemos ser claros en que
volviendo al tema, la prisión preventiva es la última ratio, es el último eslabón de las medidas cautelares. ¿Por qué se menciona esto? Bueno, pues específicamente porque es eso, es una prisión preventiva con fines procesales. No se puede detener una persona para ejercer una investigación, tiene que haber un indicio comprobado, y así lo establece en el caso particular nuestra Constitución Política en el artículo número 10, que dice que necesariamente para imponer una prisión preventiva es requisito sine qua non que exista un grado de probabilidad, un indicio comprobado. Eso es lo primero que se debe determinar para que efectivamente proceda una prisión preventiva. Una vez que se da la detención de un sujeto, de un imputado, de un sindicado, de un encartado, necesariamente corre un plazo de 24 horas para que el Ministerio Público haga una gestión ante el juzgado respectivo, en este caso el juzgado penal o juez de garantías, solicitando la medida que determine que se va a solicitar. El artículo 244 del Código Procesal Penal de nuestro país establece efectivamente que antes de que se dicte una prisión preventiva, y ese fue el espíritu del legislador al momento de crearse este instituto de introducirse en el Código Procesal Penal, establecer si efectivamente podía paliarse con medidas cautelares menos onerosas a la prisión preventiva. Yo les decía anteriormente a ustedes que la prisión preventiva no es una fórmula matemática, que 2 más 2 siempre va a ser 4. El juez de garantías debe valorar cada una de las circunstancias en base al principio de la independencia del juez, si efectivamente procede una prisión preventiva. Recientemente ocurrió un asunto muy particular y que me es de importancia pues mencionárselos a ustedes. En mi país, en la costa atlántica, es un espacio muy pero muy vulnerable para el narcotráfico. Resulta ser de que un avión de los Estados Unidos determinó el movimiento de una embarcación en las aguas del Caribe y denunció el asunto a las fuerzas policiales de Costa Rica. Resulta ser que cuando llegaron los guardacostas, los policías de guardacostas, vieron que no tenía droga la embarcación, sino que como a 100 metros, 200 metros, una distancia considerable, habían unos bultos de droga, los cuales, pues, según información que se recibió del avión de los Estados Unidos, ellos lograron observar que esa droga fue lanzada desde esa embarcación. Se recoge la droga, se recogen los imputados, se presenta ante un juez, el Ministerio Público pide la prisión preventiva y por uno de los elementos que también veremos con posterioridad, se les dio la libertad a pesar de la evidencia, el grado de probabilidad que existía en esos momentos. Bueno, eso sirvió se les dio la libertad sin medidas cautelares y demás, sirvió para que fuera un escándalo a nivel de la prensa por el asunto tan mediático. Eran 300 kilos de marihuana, no, perdón, era 1 tonelada de marihuana lo que se decomisó en ese momento. Ese asunto logró que al juez 15 días después ya se le abriera un expediente por la inspección judicial y demás, y hasta este momento pues está sometido a una revisión de su asunto. Ok. Cuando me preguntaron a mí, un medio nacional, que qué opinaba yo de la libertad de esos indiciados, yo dije pues que había que valorar, había que estar en los zapatos del juez para que valorara cada uno de los elementos que le planteó el Ministerio Público. Entonces, para la imposición de una medida cautelar tan gravosa, debe haber un indicio comprobado. Bien, como lo mencioné anteriormente, existen medidas cautelares menos onerosas
¿Cuáles son? Pues firmar periódicamente, impedimento de salida del país, fijación de domicilio y otra serie de medidas que establece nuestra legislación, dando como último eslabón, como dije anteriormente, la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, no se olviden nunca que jamás va a derribar un estado de inocencia. El estado de inocencia que para que sea derribado debe ser necesariamente establecido por un tribunal de la República una vez recabada la prueba, una vez sometido a un proceso oral y público, una vez que se ha llegado a la etapa plenaria y demás. Ok, precisamente de eso es lo que nos habla, lo que les mencionaba ahora, el artículo 9 del estado de inocencia. El imputado debe ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme conforme a las reglas establecidas en este código. En caso de duda sobre las cuestiones de hechos, se estará lo más favorable para el imputado hasta la declaratoria de culpabilidad. Es esto a lo que me refiero. Y es esto precisamente lo que habla la jurisprudencia y habla la legislación, habla la doctrina, de que no podemos confundir lo que es la prisión preventiva con una sanción de un tribunal, una sanción penal que sería declarando pues culpable a un imputado, que ya sería descontar la pena. El estado de inocencia debe mantenerse, pero también entra aquí en discusiones temas sumamente pues delicados, que cuál es la diferencia entre la prisión preventiva y descontar una pena. Pues es lo mismo, nuestras cárceles están abarrotadas de los letargos judiciales, de los juicios larguísimos, de las arbitrariedades y a veces, muchas veces, poco humanas intervenciones del Ministerio Público, que el Ministerio Público por naturaleza, por imperio legal, debe ser objetivo, situación que desvirtúa en algunos momentos. Y se somete a largos procesos, a pesar de que nuestra legislación en el artículo 257, 258 también nos habla de los periodos de las prisiones preventivas. El periodo normal de una prisión preventiva es de 1 año. Cuando es por crimen organizado, se extiende hasta 2 años. Y después de la sentencia condenatoria puede extenderse 6 meses más. O sea, por lo menos en Costa Rica, una persona puede estar en estado indiciario 2 años y 6 meses cuando se trate de crimen organizado. Bien, superado lo que se llama el grado de probabilidad, tenemos que proceder a analizar lo que son los peligros procesales. Los peligros procesales, también establecidos en nuestra norma, son básicamente los siguientes. Peligro de fuga, valorar si la persona tiene arraigos, el arraigo laboral, domiciliar y familiar. Un día de estos me decía un juez que en una audiencia que estábamos hablando, que el arraigo muy bien laboral puede ser sembrado o arraigado, como se dice popularmente, por una persona que cotidianamente ejerce su función laboral en un mismo lugar. Me hablaba, por ejemplo, que no necesariamente que tenga las garantías que tiene cualquier persona, cuáles serían cualquier persona que trabaje para una institución, que sería específicamente
sus garantías sociales, su aguinaldo, no sé cómo le llamarán aquí, seguro social, todas esas garantías que crean arraigo y consecuentemente le siembran al imputado dependencia laboral. Muy por el contrario, las gentes que no tienen empleo y demás, pero lo que decía es de un juez de la República en una audiencia, nos decía que para él el arraigo efectivamente es el lugar donde va a ser localizado el imputado en algún momento. Y ponía el ejemplo de un vendedor de periódicos que en una esquina durante 10 años ha estado vendiendo periódicos todos los días. Eso efectivamente genera un arraigo laboral. El arraigo familiar también, pues la palabra por sí sola lo dice, estamos hablando de los que tenemos familia, esposa, hijos, consecuentemente pues familia, eso es. Y el arraigo domiciliar es el lugar donde hemos vivido pues efectivamente durante un periodo determinado, que no va a ser un movimiento pues repentino, que no va a ser ambulante y demás. Luego de eso debemos analizar lo que se llama la magnitud del daño causado, que también va muy aparejado a los arraigos, el peligro de fuga. La magnitud del daño causado es una discusión también que se encuentra en la doctrina. ¿Por qué se encuentra en la doctrina? Porque si estamos ante un inocente, porque todavía le cobija el principio de inocencia para ingresar efectivamente a una etapa posterior, cuál sería pues ya el sometimiento, el proceso y todo lo demás, pero todavía estamos ante una persona inocente, no podemos determinar una magnitud del daño causado. Entonces lo estaremos determinando desde ya como una persona responsable de la comisión de un delito. No debería ser así. Y eso pues también por sí solo no se sostiene ante una solicitud de prisión preventiva. Otro asunto muy importante, además de la magnitud del daño causado, está la alta pena a imponer. La alta pena a imponer también es muy relativo. Es muy relativo. ¿Cómo podemos efectivamente determinar? Yo no sé si aquí, no sé si todos son de México, pero en Costa Rica hay un instituto que se llama proceso especial abreviado, que es donde el imputado renuncia a ir a un contradictorio o renuncia a ir a un juicio oral y público. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues se le otorgan ciertos beneficios. ¿Cuáles serían? Pues que efectivamente pueda él mismo reducirse la pena hasta un tercio. En el caso específico por ejemplo, del tráfico de drogas, que tráfico nacional de drogas, donde la pena mínima o el extremo menor es de 8 años, un imputado que se declara culpable, que se somete a un proceso abreviado, tiene derecho de reducción hasta un tercio de la pena. Un tercio de la pena, que sería 5 años y 4 meses, la pena en total. Y con las promociones y los hacinamientos carcelarios y todas esas cosas, por lo menos particularmente en mi país, hay una circular que los reos condenados con penas inferiores a los 7 años, para poder evitar el hacinamiento carcelario, se les otorga beneficios. ¿Cuáles serían? Pues específicamente poder estar en centros semi-institucionales, yendo los fines de semana a dormir a un centro carcelario o cosas por el estilo. Entonces la alta pena a imponer tampoco se sostiene por sí sola. Tampoco se sostiene por sí sola. El peligro para la víctima, pues es otro tema también que se debe tomar en cuenta a la hora de imponerse o negarse una prisión preventiva.
El peligro para la víctima es efectivamente para la víctima o testigos. Yo no sé si aquí existe una oficina, licenciado, que se llama protección de la víctima de testigos. Pero se protegen los testigos, los apartan, los aíslan. Ok, en Costa Rica sí se da particularmente lo que se llama protección de las víctimas y la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos. Estos testigos y estas víctimas son protegidos por un cuerpo especializado, se aíslan completamente de la sociedad, se trasladan a lugares que ni siquiera la misma fiscalía sabe dónde está, para darle protección al proceso. Repito, la prisión preventiva es con fines procesales, para lograr que efectivamente se llegue a un final del proceso, entre comillas, feliz, donde pueda culminarse, donde el estado punitivo del Estado pueda efectivamente llegar a una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Pero la Oficina de Protección de la Víctima juega un papel muy importante en estas situaciones procesales y recomiendan al Ministerio Público, recomiendan al juzgado penal que dictan las medidas cautelares el sometimiento a este régimen de testigos protegidos a personas que son de suma importancia en el proceso penal. Otro asunto, bueno, que eso está muy relacionado con el peligro de obstaculización. El peligro de obstaculización es, pues como la palabra lo dice, la manera en que se va a tratar por medio del imputado, de sus familiares, de sus amigos o de cualquier interesado, obstaculizar el proceso. ¿Cómo se obstaculiza el proceso? Bueno, pues hay muchos medios para obstaculizar un proceso, ya sea diciéndole que se calle, amenazándolo, ofreciéndole dinero, intimidándolo, atemorizándolo. Eso es una manera de obstaculizar un proceso. Y no necesariamente el imputado lo hace, sino que puede ser por medio de interpósita persona. Por cualquiera de los medios imaginables del ser humano, la mente humana, ahora que tenemos WhatsApp, ahora que tenemos correos electrónicos, ahora que tenemos el famoso bueno, todas esas cosas que nosotros los viejitos ya no manejamos tan bien como ustedes, pero todos esos medios, todas esas maneras para poder obstaculizar un proceso son efectivamente pues medios idóneos para lograrlo. Y hay un tercer elemento a valorar, ¿cuál sería? La continuidad delictiva. Yo en esto debo hacer un aparte, porque la continuidad delictiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si mal no recuerdo, en una circular reciente, es que yo para los números pues no, en una circular muy reciente limitó, y pues los que estudiaron derecho
o los que estudian derecho o los que somos abogados recordamos aquella famosa pirámide kelseniana de la importancia de la ley. El derecho internacional está muy por encima de nuestras legislaciones nacionales y suprimió efectivamente el principio de continuidad delictiva. ¿Por qué? Porque eso crea, pues de una u otra manera, una desventaja a la inocencia del imputado. Ahora bien, posteriormente a eso, se habló también, se hizo un aparte en nuestra legislación para dictar prisiones preventivas casi que de oficio, situaciones porque nosotros los litigantes tuvimos que hacer un esfuerzo para que no ocurriera de esa manera. Recientemente decía un político en nuestro país que que él, si llegara a ser presidente de la República y veía pues una embarcación transitando por los océanos de mi país, que iba a ordenarles a los guardacostas que le pasaran por encima y que mataran a quien sea y que todo lo demás. Eso no podemos permitirlo los que creemos en los derechos humanos. No podemos de esta manera violentar el derecho a la debida defensa, el derecho a un debido proceso que tenemos todos los sujetos de derecho que en algún momento pues hemos estado involucrados de una u otra manera en procesos penales. Yo tengo pues repito, muchos años de estar ejerciendo esta profesión de ser operador del derecho. Gracias a Dios pues camino todos los días, pero todos los días de mi vida, hasta sábados y domingos también me corresponde por los corrillos judiciales, vigilante de las garantías de que se le cumplan a un imputado. Y es que nosotros los abogados no es que defendemos delitos, nosotros los abogados lo que defendemos son procesos. Nuestros clientes no son nuestros socios, nuestros clientes son eso, clientes. Nosotros no somos parte de su cotidiano, más que eso, somos vigilantes de sus garantías, y entre esas establecer, por ejemplo, como ocurre en mi país, de que ahora el crimen organizado se pretenda que solamente por tratarse de crimen organizado se debe dictar prisión preventiva, es irracional, es ilógico y es ilegal. Y así lo establece el artículo 239 del Código Procesal Penal. Entonces, valorado lo que anteriormente hicimos, el peligro de fuga, el peligro de obstaculización, el peligro para la víctima, el peligro para el proceso, para todos esos asuntos, también se le aúna un estribillo muy particular que es el crimen organizado, situación que efectivamente violenta derechos fundamentales, y los derechos fundamentales de cada uno de nosotros son innegociables. Ahí no se le debe dar concesiones a nadie. Eso pues es básicamente lo que nos interesa hablar, el tema de la prisión preventiva, la cual pues quisiera, no sé si lo hacemos de una vez, entramos si hay preguntas de una vez de esto para pasar a otro tema. La idea puede ser que usted vaya dando la pauta, que lo interrumpan si usted gusta, se lo pueden interrumpir para que pregunten. No sé si en particular sobre este tema, para pasar a otro, queda algún comentario o algo por el estilo. Bueno, pues seguimos con otro tema también de suma importancia, que es la justicia restaurativa. Tengo 30 minutos para hablar por cada tema, ya gastamos los primeros 30 con grandes esfuerzos, ¿verdad? La justicia restaurativa constituye principalmente un movimiento seguido en los países anglosajones, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre otros, principalmente en los años 70 del siglo XX.
Es el derecho a la víctima, lo que se denomina el restablecimiento, descubrimiento de la víctima que supera la historia y demás. Ok. Este es un tema de suma importancia en nuestras legislaciones. La justicia, el Código Procesal Penal de mi país establece la solución del conflicto y el restablecimiento de los derechos de la víctima. Lo que importa aquí, para los fines de esta exposición, es lo establecido en este apartado. Para los fines, siempre tomará en cuenta el criterio de la víctima en la forma y las condiciones que se regulan en este código. Hay varios institutos, entre esos pues la conciliación, la suspensión del proceso de prueba y otra serie de institutos que efectivamente establecen las soluciones alternas a los conflictos. La justicia restaurativa nos habla precisamente de eso, de la participación activa del ofendido o ofendido en la causa. Necesariamente, como les dije al principio de mi exposición, necesitaba hablarles a ustedes de situaciones particulares, de experiencias propias que he vivido como litigante en Costa Rica. Hace unos 4 o 5 años, una organización, una estructura criminal trató de matar a un juez de la República. No lograron matarlo. Fue un caso de mucha resonancia en Costa Rica. El juez iba en su coche, conduciéndolo. En eso, pues, por una cuestión divina, no le encuentro otra explicación, el juez se agachó a hacer algo en el radio de su vehículo. Y en ese momento lo iban rayando otro vehículo con 2 sujetos armados y empezaron a dispararle. En el momento en que él se agachó, pasó una bala por la cabecera del asiento y la cruzó y reventó el parabrisas. Eso quedó en grado de tentativa. Yo fui abogado en ese proceso y esto que vamos a hablar está muy relacionado con el tema futuro que vamos a hablar, que es el criterio de oportunidad. Resulta ser de que cuando se dio este asunto, pues la prensa mediática, los medios de comunicación se habían tocado los mantos sagrados de la administración de justicia con las manos sucias. En fin, se vino encima una avalancha del país contra esta situación que no era tolerante. Se creía en un principio que el actor intelectual de esta obra había sido otro juez de la República, que había mandado a matar a un colega juez. Pero nos quedamos en ese asunto, la investigación empezó a caminar, ya se hicieron las aperturas telefónicas, se determinó que efectivamente existía algo más en este asunto. Para no cansarlos con el cuento, llegó el momento, antes de que terminara la etapa de instrucción, antes de la etapa intermedia, las partes se pusieron de acuerdo en conciliar, o sea, el juez ofendido contra el juez y su clan agresor se pusieron de acuerdo en conciliar el proceso y le pusieron un monto económico, ahorita no recuerdo, estamos hablando de, creo que eran unos $100,000, un poco más, poco menos por ahí. Pero el Ministerio Público pegó un brinco del tamaño de la catedral y se opuso a la conciliación. Se opuso rotundamente por la magnitud del daño, por la desventaja que se tenía a que se diera esta situación. Y en fin, la conciliación en última instancia no procedió. Pero debemos tomar en cuenta de que a pesar de que el proceso es de las partes,
las partes son las dueñas del proceso, el juez solamente es el que preside, o el tribunal es el que preside y dirige las diferentes audiencias, las diferentes etapas y demás, pero las partes son del proceso. Y por la situación que se dio tan particular de que la figura que se quiso asesinar en ese momento no era Eduardo Barbosa o no era cualquier persona, sino que era una persona que pertenecía a uno de los poderes de la República, se obstaculizó hasta donde se pudo esta conciliación, hasta donde se pudo. Les cuento que no se logró, y que conste que no se sufrió un rasguño por parte del juez ofendido, que en su momento se agredió. Se puso de acuerdo víctima y victimario, no procedió. Se pidió al juez de la República que se accediera, no se logró. Se apeló en primera instancia al Tribunal de Apelaciones, no se logró. Se apeló nuevamente al Tribunal de Casación, no sé cómo le llamarán ustedes la última etapa del proceso, nosotros lo llamamos Tribunal de Casación, y tampoco se logró. Pero vean qué curioso, yo he estado en procesos donde la gente ha sido canallamente agredida con armas de fuego y se ha permitido la conciliación. La semana pasada estuve en uno. ¿Por qué? Porque efectivamente la independencia del juez muchas veces juega un papel importante. Decía un gran profesor mío, don Gastón, de que todos somos iguales ante la ley, pero hay que obligar a la ley que sea igual ante todos. Esa conciliación se logró la semana pasada con un pago de $1,500 con una persona agredida y demás. Entonces la justicia restaurativa lo que busca efectivamente es escuchar al ofendido. El ofendido ya tiene un papel protagónico dentro del proceso, ya no es una figura decorativa, porque allá por los años 98 para atrás, el ofendido solamente era informado de lo que iba ocurriendo en el proceso, solamente tenía presencia cuando ya era el debate y tenía que ir a declarar. Ya ahora no, por medio de una acción que se llama querella, ¿cómo le llaman aquí? Precisamente en relación a este tema, estamos haciendo en un juicio de un homicidio intencional, en un juzgado de oralidad, un acuerdo reparatorio para que el imputado se someta a un procedimiento abreviado por homicidio intencional, ¿verdad? Y en este caso, quien le está dando la pauta para ese acuerdo es la víctima, ¿sí? A lo que se refiere, ¿sí? Es la víctima, porque la víctima tiene que quedar satisfecha en la reparación del daño o en la indemnización en su caso, ¿verdad? Pero en ese caso sí procede en ese tema de, inclusive en un homicidio intencional, el procedimiento abreviado para efecto de que el acusado se declare culpable, existan datos que lo acusen, que lo incriminen, y en su caso que confiese ante el órgano jurisdiccional, y a su vez que se haga la indemnización correspondiente. Se tienen que cubrir esos esquemas. Eso es justicia restaurativa, eso es ese plan reparador. También, pues la semana pasada me tocó estar en una audiencia muy parecida, licenciado, donde llegamos al juzgado penal a la audiencia preliminar con una solicitud de apertura a juicio, una acusación ya formal contra el imputado, donde se presenta la prueba y todos los requisitos establecidos en un artículo, en este caso particular, el 303 del Código Procesal Penal de Costa Rica, que establece que con la acusación se termina la etapa preparatoria. Con la acusación se termina la etapa preparatoria y ya pasa a una etapa posterior, cuál es el señalamiento, debate y demás. La acusación debe ser clara, precisa y circunstanciada. Requisito sine qua non para que pueda operar la misma o para que tenga validez la misma. Ok, en ese momento es cuando se debe llegar con un plan reparador. Muy bien lo menciona usted, licenciado. Y voy a permitirme leer textualmente el artículo 33 de nuestra legislación en cuanto a este tema de la conciliación.
Perdón, no es el 33, es el 36. Sí. Que efectivamente establece cuáles son los delitos en los cuales procede la conciliación. Contravenciones, delitos menores de 3 años y demás, y el más pues relevante es el que ha introducido la jurisprudencia, cuáles son los delitos tentados de acción pública. Todos los delitos tentados o en grado de tentativa pueden ser conciliados, manifiesta nuestra jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, si en la audiencia preliminar, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Audiencia preliminar? Cuando se termina ya la fase preparatoria, etapa intermedia, sí, también, la etapa intermedia. En la audiencia de la etapa intermedia, por ejemplo, si el ofendido llega y dice, mira, es que me equivoqué, no era ese, ante una versión contraria a la que había dado, muy probablemente, como ha ocurrido siempre, los jueces van a decir, no, es que hay prueba indiciaria, prueba indirecta, que no es suficiente, esto va a debate. Es ahí donde debe presentarse efectivamente el plan reparador. ¿Cuáles son los requisitos de un plan reparador? Porque qué rico, o sea, yo trato de mañana matar a uno, pasado mañana matar a otro, dentro de un año trato de matar a otro y demás, entonces voy a vivir reparando o conciliando, situación que ahí blinda el sistema, que no permite el sistema, por cuanto para que se dé la conciliación, requisito indispensable, que el imputado, encartado, victimario, indiciado, como ustedes quieran decirle, sea de limpios antecedentes penales. O cuando mínimo, no haya en sus últimos 5 años utilizado el Instituto de la Conciliación o de la suspensión del proceso de prueba. Entonces le cercena el espacio a la delincuencia para que no sea esto una costumbre, que no transgreda la lógica, el sentido común, que no se divierta con nuestras autoridades judiciales. Eso es un requisito indispensable, que tenga limpios antecedentes o cuando menos 5 años, no sé aquí si es más o menos igual, más o menos lo mismo. Esto, una vez que se presenta ante el juez el plan reparador o el plan de conciliación, se le da audiencia al Ministerio Público, y así lo establecen nuestras normativas. Se le debe dar audiencia al Ministerio Público si está de acuerdo o no está de acuerdo con un plan reparador o con la conciliación. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, normalmente en los delitos tentados de homicidio simple, homicidio calificado, la regla es que el Ministerio Público se opone. No esperen, ¿cierto? Bueno, todos los ministerios públicos son iguales, estoy viendo. Todos los delitos, el Ministerio Público se opone, pero ahí efectivamente es donde la parte imputada, su defensor, es donde debe decirle al juez, escuchemos al ofendido. Y no es una ocurrencia. Escuchemos al ofendido, tiene efectivamente asidero legal. El ofendido debe manifestar si quiere conciliar o no. Y es que necesariamente debo referirme a mi vida profesional, a lo que he vivido en el mes de diciembre, antes de la apertura de debate, ya cuando estábamos por iniciar el debate con la lectura de la acusación, levanté yo la mano y le dije al tribunal que queríamos conciliar, pero el testigo estaba protegido
por la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos. Entonces, nosotros, la parte imputada, no tenía acceso a él, no teníamos cómo llegarle. Entonces le dijimos al tribunal que por medio de la Oficina de la Defensa de la Víctima y por medio de la Fiscalía lograran hacerle llegar nuestra oferta para evitar el debate. Y la Oficina de la Víctima le digo, bueno, se fueron, suspendimos el juicio un día, volvimos a suspenderlo, estuvimos como una semana en ese va y viene para contar de evitar la apertura del debate para que el testigo ofendido pudiera manifestarse sobre la oferta que le había hecho la parte imputada. Y resulta ser de que toda esa comunicación se hizo por medio del Ministerio Público y la Oficina de la Víctima. Nunca logramos comunicarnos directamente con el ofendido. Y en vista de que el ofendido no fue traído al debate, el tribunal ordenó el inicio del debate, a pesar de que ya se nos había manifestado por medio del Ministerio Público que había aceptado la oferta. Se había aceptado la oferta, entonces nada más faltaba que él viniera al contradictorio a decir que la había aceptado. Y adivinen qué ocurrió. Abrimos el debate y cuando vino a los estrados judiciales el testigo ofendido por medio de una videoconferencia, le pregunté yo, ¿usted estaba de acuerdo en la conciliación? Sí. ¿Usted estaba de acuerdo con el monto? Sí, estuve de acuerdo con el monto. ¿Y por qué usted no vino a decirlo? Porque el Ministerio Público me dijo que no era necesario que yo fuera. Así, el Ministerio Público nos dijo, no vaya, no es necesario. Hoy tengo un cliente descontando prisión preventiva con una sentencia, descontando prisión preventiva, y en estos momentos estamos en el proceso de apelación. Pero ese artículo 63 de nuestra legislación, del principio de objetividad del Ministerio Público, yo creo, por lo menos en el caso particular, y con respeto, si aquí hay pues fiscales o gente del Ministerio Público, a quien respeto muchísimo, no, tampoco es que me decanto por defender a la defensa, más bien me decanto porque el proceso comulgue, camine conforme lo establece nuestra normativa. Pero el Ministerio Público pierde la objetividad. Yo no sé, pero yo estaba leyendo los índices de prisión preventiva en América Latina. Me encuentro que Argentina, que Chile, que México y Guatemala son los países con más altos grados de prisión preventiva. 4 países que cuando a mí me hablan de México, por Dios que yo me quito el sombrero con tantos juristas reconocidos, con tanta gente, y que estas situaciones ocurran. Bueno, volviendo al tema que nos encontramos, a la justicia restaurativa, efectivamente, aunque el Ministerio Público pegue el brinco al cielo y la víctima manifiesta que está de acuerdo en conciliar, debe prevalecer la justicia restaurativa. Sí, señor. Nada más para acotar, en ese tema, en nuestra legislación tenemos un asesor jurídico de la víctima, que puede ser un asesor jurídico particular o se lo proporciona a la víctima el Estado. Entonces, esa comunicación que es casi imposible tenerla por parte de la defensa con la víctima, se puede tener directamente con el asesor jurídico, en este caso. No sé, usted es litigante, me dijo el licenciado, no sé cuántos litigantes habrán acá, pero si hay algo que se sataniza, es que la parte acusada, sea su mismo defensor, tenga contacto con los testigos de cargo. Eso se sataniza brincándose el principio de la paz social, de la paz jurídica. Porque hay un dicho que dice, dime qué tienes y te diré de qué careces. Particularmente yo trato de ser lo más correcto en mi vida. O sea, yo tengo hijos que quiero muchísimo, tengo una familia adorable, bueno, no soy la Madre Teresa, pero tampoco ando metido en problemas a diario.
y trato pues efectivamente de en todos los actos de mi vida ser lo más transparente. ¿A qué me refiero con esto? Que a mí me dicen, vea, licenciado, el testigo o el ofendido quiere negociar con ustedes. Y digo, sí, dígale que vaya a la fiscalía, que diga a la fiscalía eso, y ahí nos acercaremos todos a hablar. Porque he vivido experiencias de colegas que han sido visitados en sus oficinas por testigos de cargo y han hecho de eso un acto delictivo. Un acto delictivo. Yo no sé si usted le ha pasado, les decía, pero es un asunto sumamente lamentable. Entonces, también pues la manipulación del proceso es sumamente pues clara, notoria, muchas veces por intereses particulares que me imagino que los que operan aquí en el derecho pues penal saben a qué me refiero en cuanto a las actuaciones de la policía, judicial y demás. No sé si queda algo más de este tema. ¿Estamos bien? Bueno, 30 minutos más agotados, voy corriendo, ¿ah? Bueno, nos queda también un tema de suma importancia. Yo no sé si ustedes lo conocen, el principio de legalidad y oportunidad. ¿Saben a qué se refiere este tema? ¿Lo conocen? Bueno, para que se dé el principio de legalidad o el principio de oportunidad, efectivamente se requiere varias situaciones particulares que están establecidas en nuestra normativa. Nuestro artículo 22 establece las situaciones donde se puede dar el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad se puede dar, por ejemplo, en los delitos de funcionarios públicos cuando son de menor grado o insignificantes. ¿Qué significa eso? Bueno, pues cuando una persona, por ejemplo, se roba un lapicero, se roba un abanico de una oficina pública, eso es de bagatela, son delitos. Entonces no es que se cree impunidad ni mucho menos, sino que pues queda anotado en el registro de delincuentes como que se le ha aplicado el criterio de oportunidad. Hay un tema también de suma importancia que es la pena natural. No sé si lo conocen, el término de la pena natural. Les voy a poner un ejemplo de lo que es la pena natural. Hace como 2 años, en unos días asoleados en mi país, de esos días cálidos, un señor andaba en su coche con un nenito de escaso 8 o 9 meses más o menos. Resulta ser de que el señor fue a un supermercado y el día era calurosísimo, era espantosamente caluroso. Salud. Era un día espantosamente caluroso. El señor llegó, se bajó del carro, lo cerró y se fue a hacer compras. Como a la hora se acordó que el nene estaba dentro del vehículo. Después de hacer todas las cosas, se acordó que el nene estaba dentro. Ahora que he sentido Guadalajara muy caliente, bueno, días como estos, más o menos un niño de menos de 1 año metido dentro de un vehículo, cerrado sus 4 ventanas y demás. Cuando, ¿qué podemos decir? ¿Se acordó? Sí, se acordó. Se acordó lo que había ocurrido. El señor salió soplado, diríamos nosotros. ¿Cómo eran ustedes? Corriendo. Corriendo a atender el asunto.
Soplado está mal dicho, mala palabra, ¿no? Sí, mala palabra, retiro la palabra. No, perdón, bueno, salió corriendo. Salió corriendo y en su desesperación y demás, imagínense la angustia que pudo haber sentido este señor. Lamentablemente el niño había muerto. Y eso fue pues una noticia impactante para el país, una situación sumamente lamentable. Y pues el señor deshecho, pues lógicamente Dios nos libre a nosotros de esas situaciones. Inmediatamente pues con el dolor de su alma pues hizo los trámites del sepelio, todo lo demás, y se presentó, se entregó a la fiscalía por la muerte de su hijo en presencia de su abogado. El Ministerio Público no lo indagó, no le hizo una indagatoria, más bien le dijo que se fuera y demás. Él siguió yendo a la fiscalía, pues lógicamente con su dolor y demás, y eso es lo que se llama la pena natural. Eso es un criterio de oportunidad, principio de legalidad. Esa es la facultad que tiene el Ministerio Público como ente punitivo o acusador, mejor dicho, punitivo. Estaríamos hablando de un concepto más amplio. La facultad que tiene, que entonces le dictó una desestimación de la causa, porque ya con el dolor sufrido, la pena había ya efectivamente cumplido su fin y demás. Ahora, el criterio de oportunidad también en cuanto a delitos, por ejemplo, como el crimen organizado y otros, efectivamente requiere de que, como todo el proceso, que la prueba sea incorporada legítimamente al proceso. Y es cuando vamos a hablar ahora del testigo de la corona. El artículo 180 establece que el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos, cumpliendo estrictamente con los fines de la persecución penal y los objetivos de la investigación. O sea, la prueba tiene que ser lícita, porque si la prueba es espuria, operaría la teoría del árbol del fruto envenenado. No sé si la conocen, que todo alrededor está malo. Entonces la prueba necesariamente tiene que ser incorporada al debate por medios idóneos. ¿A qué me refiero con esto? Que efectivamente existe lo que se llama el testigo de la corona en nuestra legislación, o imputado arrepentido, y tiene otros nombres que se usan en los medios judiciales de valoración de este tema. Pero, ¿qué es el testigo de la corona? ¿Es un testigo efectivamente? ¿O sigue siendo imputado? Discusión de doctrina también. Porque de una u otra manera, ante delitos graves, siempre genera impunidad. Y eso es otro tema también de discusión para otros 45 minutos. No podemos entender
el testigo de la corona si no es realmente valorado minuciosamente por el Ministerio Público. ¿Y qué significa el testigo de la corona? Bueno, el testigo de la corona es aquella persona imputada que está de acuerdo en colaborar con la justicia, arrepintiéndose de su participación en un hecho delictivo. El testigo de la corona efectivamente es el que viene a amarrar toda una investigación que tiene cabos sueltos. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba a ustedes anteriormente del intento de asesinato de un juez? Bueno, no fue tan fácil para el Ministerio Público lograr su objetivo de lograr condenar a estas personas. ¿Usted le llama también testigo de la corona? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman acá? ¿Usan esa figura aquí? ¿No usan esa figura aquí? No. ¿Todos son mexicanos? Sí, gracias a Dios. Bien, bien, gracias a Dios. Ayer hablaba con un jurista que estaba aquí, peruano, que nos hablaba también del criterio de oportunidad. Y el criterio de oportunidad se aplica en otras legislaciones. Y es extraer del proceso a un imputado e invitarlo a que diga cosas de la investigación. Pero para eso es necesario de que se tenga la aprobación de un juez de la República. La Fiscalía hace la gestión ante el juez de la República. ¿No la usan esa figura aquí? Sí. Perdón, el poco conocimiento que tengo yo al respecto es que el procedimiento abreviado está diseñado para ese tipo de arreglos en asuntos en donde no hay reparación del daño a la víctima, ¿sí? No hay una víctima directa, que la víctima, el ofendido sea el Estado o la sociedad en sí. Y en esencia el procedimiento abreviado estaba diseñado para efecto de hacer acuerdos con los acusados, imputados, y que se llegara a un arreglo para que se les disminuyera la pena, pero ellos sirvieran como testigos en otro tipo de procedimiento. Sí, pero eso es una institución, un instituto completamente diferente. ¿Me vas a cambiar el micrófono? No. Eso es otro instituto, el abreviado y el reconocimiento de la renuncia del imputado a someterse a un juicio oral y público, donde su estado de inocencia todavía está y demás. Eso es una situación muy diferente, licenciado. Lo que yo me refiero es testigo de la corona, es un imputado más. Pero ¿cuál es el requisito? El requisito indispensable para poder ser testigo de la corona o poderse darse un beneficio parcial o total, disminuyéndole la pena en un alto porcentaje o totalmente, es que cante hechos ocurridos en el delito investigado. Les decía ahora, ¿se acuerdan ustedes del intento de asesinato que iba a ser sometido a juez de la República? Bueno, pues a eso me refiero. En ese juicio habían 6 imputados, 4 gatilleros, un actor intelectual y un enlace entre los gatilleros y la parte intelectual. El intelectual era otro juez de la República. Buscó a una persona que le dijo: búsqueme 4 gatilleros para matar a ese juez. Pero el Ministerio Público no tenía el caso resuelto. Lo que hizo el Ministerio Público fue ofrecerle a uno de los imputados de menor participación, porque no se lo van a ofrecer a los gatilleros, no se lo van a ofrecer al actor intelectual, se lo ofrecieron al intermediario. Cántenos cómo ocurrieron los hechos y nosotros a usted los culpamos, le dictamos un sobreseimiento. Y efectivamente eso fue lo que se hizo. Se le recibió una declaración al imputado beneficiado, se le interrogó durante largo tiempo, se comprobó
que todo lo que he dicho había sido realidad y se le otorgó el beneficio. ¿A cambio de qué? De que cantara a todos los demás. Hoy por hoy, todos están descontando una pena de 13 años de prisión y el testigo de la corona está en libertad. Discusión. Sea como sea, es un hecho grave y genera impunidad. Este instituto del criterio de oportunidad es donde se debe necesariamente poner en la balanza la participación de cada uno de los imputados, sobre todo en esos asuntos de crimen organizado, donde las cosas no están tan claras, donde la investigación ha tenido sus limitaciones, pero que de una u otra manera alcanza para llevar a los imputados a un debate. Y este debate, efectivamente, los que hemos estado pues el largo tiempo en este asunto, debemos entender de que este estado alcanza para que todos los que llegamos a un juicio, llegamos con una incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar en un juicio oral y público. Entonces, otorgándole ese beneficio, exculpó a los otros imputados y repito, hoy todos están descontando prisión preventiva. El criterio de oportunidad debe de darse antes de la etapa intermedia, no puede darse con posterioridad. Tiene la crítica de que se hace oculto, porque ni la parte ofendida ni los otros imputados saben lo que se está negociando, sino hasta una audiencia con ese fin. Y en esa audiencia con ese fin llega el imputado beneficiado y canta todo lo que tenía que cantar. Ahora sí, al día siguiente aquí está la acusación, señor juez, terminada la investigación, vamos a juicio. Y es donde se determinará que efectivamente, pues cuál es la posición de los demás. Bien, yo no sé si queda alguna pregunta al respecto. Por mi parte, pues muy agradecido con la atención de todos ustedes. No sé, licenciado, yo pues me siento muy honrado en esta más de hora y 20 minutos que hemos estado con ustedes. Hemos disfrutado mucho esta conversación. Espero pues haber colaborado con este seminario y espero pues de verdad volver a vernos pronto. Que Dios los bendiga. Gracias. Un aplauso, por favor.